No recuerdo en qué curso estaba yo. Bueno, creo que estaba yo en quinto de bachillerato, en grado décimo, ahí en el seminario de Palmira. Muchos años atrás, yo creo que fue desde primero o segundo de bachillerato, nosotros esperábamos el autobús del colegio pues, para irnos al colegio, ¿no? Él nos llevaba y nos traía. Y entonces nos hacíamos un grupo de amigos pues, que tenían ruta de transporte. Entre ellos estaban Ronald Alfonso Castillo. Y él me puso a mí el apodo de embarazo porque supuestamente yo era gordito en ese entonces. En ese entonces yo no era gordito. Yo era más bien delgado, a mí no se me veían los huesos a mí. Pero él me puso embarazo, que porque yo supuestamente era gordito. Gordo ahora, en ese entonces no. Y a partir de ese momento todo el mundo me empezó a llamar embarazo. A mí ese apodo no me gustaba, que me dijeran embarazo. Nunca me gustó, me desagradó. Y ese apodo fue por Ronald. Ronald ya tuvo un accidente muy feo, un 31 de diciembre se estrelló en la camioneta y el volante le apresionó el pecho, le impidió respirar y bueno, él murió asfixiado. En fin, a través de los años a mí siempre me llamaban embarazo. Bueno, de entre tantos apodos que yo tuve, aguapanela, rieles, aguacate, bueno, en fin. Y resulta que había un compañero de cursos inferiores, no sé si era dos cursos más atrás al mío o tres cursos más atrás. Él era Potes. Potes era un negro alto, mm, como el alto mío, más o menos. Muy fuerte él. A los papás de él los mataron en la esquina del hospital San Vicente de Paul, de Palmira. Creo que ellos estaban con el narcotráfico y los mataron al papá y a la mamá. Él se salvó porque no iba ahí. Y resulta que Potes me la tenía a mí tan montada, me jodía mucho y me llamaba embarazo, que yo odiaba yo ese apodo. Y él jodía, él a veces pasaba por al lado mío y decía, me duele la barriga, debe ser que estoy en embarazo, echándomelas todo a mí. Y llegó un momento que yo le dije, mira, no me jodas, no me digas así que no, a mí no me gusta ese apodo. No me digas así, de verdad que no, que me molesta. Y él a veces, bueno, no decía nada, o a veces decía, ya, no me pegues que estoy en embarazo y eso me hace daño para el hijo. Me decía él tocando desde la barriga y eso a mí me molestaba. Y bueno, eran huevonadas de ese entonces, de adolescentes. Pero a mí me molestaba ese apodo. Ahora no, pero en ese entonces sí. Y bueno, llegó un año, no sé qué año sería. Estaba yo en quinto bachillerato, el segundo quinto que yo repetía. Y él me tenía asoleado. O sea, a cada rato me decía, si yo estaba en el descanso, en recreo, en el patio, y se escuchaba al otro lado del colegio, ¡embarazo! Y era él, obviamente. Y no, es que, bueno, hay mucha historia y la historia es más larga, pues, pero el caso es que él me llamaba así, o, o a veces pasaba por al lado mío y caminaba así como una mujer embarazada, o, o yo le decía el reclamo y le decía, Pote, no me molestes, que va embarazo y salía corriendo, eso era lo que más me molestaba, que yo salía detrás de él y él salía corriendo y él corría bastante, a pesar de que él era más grueso que yo, él corría mucho y lo peor de todo es que él se reía. Y él se aseguraba en una distancia y se reía. Me decía, embarazo, me decía a mí. Y llegó un momento ya en que ya me tenía a mí asoleado. Yo ya estaba, amanecí yo puto y me propuse de que yo no me iba a seguir dejando joder de él. De que yo o lo paraba él o aquí pasaba algo. Y resulta que yo llegaba temprano al colegio porque en ese entonces mi papá nos llevaba en carros al colegio. Y yo me hice en el corredor mientras llegaban todos, llegaron los dos autobuses, él llegaba en el bus Zapote, era el bus azul y el bus Zapote, él estaba en la otra ruta. Él llega, yo lo miro desde abajo, desde el segundo piso, lo miro, él me mira,
se sonríe. Yo dije, donde me diga algo, es que le parto la cara. Y claro, pasó por detrás mío porque el salón estaba cerca a donde yo estaba. Pasa por detrás mío, yo lo miro y me sonríe. Yo dije, este es el motivo que yo quería, me dije a mí mismo. Y salgo yo detrás de él y él sale corriendo y yo lo alcanzo y ¡ta, ta! Le pego dos puñetazos a la cara. Claro, y él se viene detrás mío. Él, donde me hubiera asestado un golpe, me hubiera dejado en el suelo. Pero claro, yo en ese entonces yo era ágil, yo le esquivaba los golpes, pa, 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 pa. Le pegué, pero le di con toda la gana y le pegué en la nariz. Y eso nos hicieron ruedo, antes de entrar a clase nos hicieron ruedo porque la pelea fue antes del ruedo. Y todo el mundo, vale, tigrero, dale, dale. Y es que Pote se la tenía montada más de uno, yo no era el único, él se la tenía montada mucho, molestaba mucho. Éramos pelados y bueno, eso es normal en ese entonces. Hoy lo veo así, en ese entonces yo estaba bastante molesto. Pa, y le pegué y cuando él ya me dice, ya, no me pegues más, le di un par de cachetadas, lo despedí y me fui yo para el salón. Y todo el mundo, bien, tigre, si no eras tú, era yo el que le iba a pegar y no sé qué. Entramos al salón, llega el profesor, recuerdo yo que llega Juan Fernando Lave, llega y me dice, tigreros, que bajes a coordinación, que te necesita don Hernando. Don Hernando era el coordinador. Y me dice, ¿veis que le partiste el tabique a Potes? Y yo, ¿tanto? ¿Tan fuerte le di? Y bueno, fui y don Hernando, bueno, me llamó la atención. Llegó mi papá, porque ya llamaron a mi papá. Mi papá era bastante conocido en ese entonces. Y se llevó a Potes al hospital y ahí le pusieron una cura ahí. Todo el mundo me felicitó, Potes a partir de ese momento se calmó. Y mi papá me dice en la casa, la familia de ese pelado es peligroso. Menos mal los han matado porque si no, a vos habría que sacarte de la ciudad y a vos te iban a coger y te les iban a cobrar todas. Menos mal los mataron porque ese tipo, el papá de Potes, hijo de puta, era un mala gente. Ese era capaz de que te aventara el carro o que te pegara 3 tiros y solucionaba la cosa y yo no quería eso. Vos le has debido darle un par de cachetadas y que se le quite la joda, pero partirle el tabique, no. Claro, yo ya vi la magnitud de la posible gravedad en que se había convertido eso, que él tenía razón. Ellos eran narcos, mafiosos, y el tipo sí tenía pinta de ser muy mala gente, muy atrevido, muy atarbán. Potes a partir de ese momento se calmó, él se calmó, dejó de molestar mucho y estaba ya como más calmado. A los días me llama por teléfono a la casa y me amenaza, me amenazó, me dijo que me iba a quiñar, que me iba a matar. Yo pensé que que se había confundido y que había confundido la voz y que la amenaza era mi papá. Yo le conté a mi papá. Mi papá me dijo no y llamó a un primo que era policía. Empezó ahí a averiguar y dijo no, a lo mejor era él. Y sí, era este Potes que estaba bastante molesto por lo que yo le había hecho. En aquel entonces creo que él vivía con la abuelita. Años después, bueno, yo terminé el colegio, estaba creo que en la universidad, yo regreso a Palmira y, y estaba yo esperando el autobús ahí en la estación del tren. Hay varias paradas de autobuses. Estaba yo esperando cuando yo escucho que alguien me dice, hola, como con una voz como tímida, como sumiso, quizás una voz delgadita, me dice, hola. Y yo volteo a mirar a mi derecha y me tuvo que levantar la mirada y era un negro alto, como de 2 metros 20, así. Era un gorila ese tipo. Yo lo veo y me dice, ¿qué tal? Y yo lo miro y yo, Potes, ese tipo medía casi 2 metros y medio. Donde él me hubiera pegado ahí, es que me mata ese tipo. Y yo, claro, a mí me dio mucha alegría de verlo. Yo no le hablé de aquella vez. Me dio mucha alegría, nos saludamos, hablamos poquito y ya está, quedamos como amigos, sí, prácticamente. Pero sí, ese tipo, de verdad, estaba hecho todo un mastodonte, todo un gorila alto, dos y pico me medía él. Y no volví a saber nada más de él. Hasta que el año pasado, en el 2022, yo le pregunto a alguien por él, de los contactos que yo tengo en Facebook, contactos de Palmira y del colegio, le pregunto.
Le pregunto por él, que me parece que había estudiado con él. Le pregunto por Potes y me preguntan, no sé cuál Potes será. ¿No será uno que murió del corazón? Y yo, así que Potes murió del corazón. Y claro, ahí haciéndonos preguntas y respuestas, y llegamos a la conclusión desde que era el mismo Potes, porque cuando yo le rompí el tabique, alguien me comentó de que él sufría un soplo en el corazón y que la abuelita era un poco nerviosa y que esa pelea podría haberlo matado a él y yo eso no era lo que quería. Y bueno, esa es la historia de Potes. Me cayó de sorpresa lo que me dijo de que él había murió muy joven. Tenía como 30 años cuando el corazón pues le dejó de funcionar debido al soplo y, y murió.